Shivaya Namo. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namo. Arunachala Shiva. Arunachala Shiva. Arunachala Shiva. Aruna Shiva. Arunachala Shiva. Arunachala Shiva. Hola, Arunachala Shiva. Aruna Shiva. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Aruna Shiva. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Aruna Shiva. Om Namah Guru Ma, Om Namah Guru Ma, Om Namah Guru Ma, Guru Ma Namah. Om Namah Guru Ma, Om Namah Guru Ma, Om Namah Guru Ma, Guru Ma Namah. Om Namah Guru Ma, Om Namah Guru Ma, Om Namah Guru Ma, Guru Ma Namah. Om Namah Guru Ma, Om Namah Guru Ma, Om Namah Guru Ma, Guru Ma Namah. Manasa Vajore Guru Charanam, Kristara Bhava Sakara Dharanam. Manasa Vajore Guru Charanam, Kristara Bhava Sakara Dharanam. Manasa Vajore Guru Charanam, Kristara Bhava Sakara Dharanam. Manasa Vajore Guru Charanam. hola Camila. Guru Maharaj, Guru Jai Jai. 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 Jagannath Sadguru Jai Jai. Jagannath Sadguru Jai Jai. Jagannath Sadguru Jai Jai. Jagannath Sadguru Jai Jai. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya. Shiva. Bueno, hola a todas, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar, gracias a Dios por estos espacios maravillosos. No saben, he corrido hoy un montón, pero gracias a Dios y a nuestros guías, pues se dio el espacio. A todas las saludo con muchísimo amor. Camila, Esperanza, Cherry, Asun, Sandrita. Esperanza, llegaste así súper puntual. Tenemos algo pendiente. Sonia, gracias y yo sé que van llegando más. Doy siempre unos minuticos, pero bueno, la idea es que vamos a aprovechar este tiempo al máximo, ¿sí? Estos son unos espacios maravillosos que los llamamos espacios que nutren nuestra alma, porque son así. Son espacios que nutren nuestra alma y que pues ojalá cada uno de nosotros tomemos todos los días muchos espacios para nutrir nuestra alma, porque de esto depende nuestra evolución. Para las personas que no me conocen, que me van viendo por primera vez, que no están en los grupos Llaves del Ser, ya que el grupo de Facebook es bastante grande, me presento, mi nombre es Jenny Jiménez, soy psicóloga holística. También soy enfermera, siempre he trabajado en el campo de la salud, soy sanadora, utilizo diferentes técnicas y herramientas y para pues guiar este camino de sanación, y estas técnicas y herramientas pues bueno, las he aplicado conmigo misma. Hace un tiempito estamos haciendo estos encuentros acá por Facebook, entonces bueno, esta es la introducción por ahora. El tema que vamos a trabajar hoy, o que quiero compartirles, es el perdón. Es el perdón. Es una maravillosa virtud. El perdón, bueno, ya vamos a definir más adelante un poquito qué es el perdón.
Espero que tengan sus libreticas porque vamos a hacer un poquito dinámico, algo reflexivo. Y cada que ustedes tengan algo que escribir, aprovechen y escríbanlo. Ustedes saben, quien toma terapia o hace talleres conmigo saben que yo los pongo a escribir. Escribir todo porque es la mejor terapia que hay para mí. O sea, desde mi posición como terapeuta, la mejor terapia es escribir. Entonces, bien, quiero iniciar haciendo parte de la introducción, haciendo una pequeña oración. Una pequeña oración. Esperen porque la tenía acá y se me perdió. Entonces quiero que primero que todo demos gracias y nos centremos en nuestro corazón. Si quieren colocar las manitos en posición de oración, nos centremos en nuestro corazón. Y muchos la conocen porque esta es una de mis oraciones favoritas, supremamente antigua. Entonces la conocen. Vamos a hacerla juntos si ustedes la conocen. Llegó Pablo. Hola Gulnara, ¿cómo estás? A todos los voy saludando mientras que voy viendo los mensajes, ¿vale? Entonces, con la manito en nuestro corazón vamos a vibrar, a sentir cada frase, cada palabra, cada sílaba de esta oración, ¿vale? Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonando, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Como siempre, una respiración profunda para integrar esta maravillosa energía, esa luz que emana esta oración en cada uno de nuestros seres, partiendo de nuestro corazón. Esta oración, como les dije, es una de mis favoritas y más adelantico voy a hacer un tipcito, un comentario a partir de ella, porque recuerden que nada es casualidad. El perdón hace parte de, yo como terapeuta la utilizamos para absolutamente todo, porque no podemos sanar si no perdonamos, ¿sí? Si no nos perdonamos a nosotros mismos y si no perdonamos todas las cosas que han sucedido o a las personas que han generado esas situaciones, ¿sí? Y que pues me generan a mí un dolor, un malestar. Si no perdono, no avanzo. El perdón es una virtud tan importante, yo las llevo las dos de la manito, como la gratitud, ¿sí? A nivel, esto vamos a hablar de los dos aspectos que nosotros trabajamos, que son a nivel emocional, mental y a nivel espiritual, ¿sí? Porque no puede ir el perdón por un lado a nivel espiritual sin tocar las emociones o los pensamientos. Y asimismo, pues no voy a hacer nada en mis pensamientos y emociones si yo no perdono. Entonces van de la manito. Y para perdonar, sí o sí, yo debo adquirir herramientas a nivel espirituales. Entonces, van integraditos, ¿sí? ¿Y dónde se va a sentir? ¿Dónde voy a liberar yo esas cargas cuando perdono? En mi
en mi cuerpo, en mi parte física. Es como si yo soltara muchísimas mochilas, cargas que llevo allí, ¿sí? Pero lo primero que vamos a hacer hoy es definir qué es el perdón. Porque hablamos del perdón y seguramente cuando éramos pequeñitos, en algún momento mamá, papá o algún adulto nos dijo, tiene que perdonar a su hermanito, perdónelo o perdóneme, ¿sí? O me han pedido perdón o yo he pedido perdón. Pero en sí, para yo hacer algo, o sea, para yo lograr algo, primero yo tengo que reconocer el significado. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Es definir qué es el perdón. Y el perdón es como el duelo. No es algo así que pasa. El perdón es un proceso, ¿sí? Algo que va siempre está en movimiento, un proceso, va en camino todo el tiempo, ¿sí? Entonces por eso es que yo no puedo decir, eso es falso, de decir yo perdono pero no olvido. O sea, no es falso porque yo no puedo olvidar las cosas, o sea, el pasado no lo puedo borrar, eso yo lo debo entender, ¿sí? Pero si yo perdono, suelto ese sentimiento o ese sentimiento junto con las emociones que pues dolorosas, negativas entre comillas, para poderlo comprender acá, ¿sí? Entonces, ¿qué suelto si perdono? La rabia, el rencor, la tristeza, la frustración. Sí o sí lo tengo que resignificar, ¿sí? Y yo no puedo de un momento a otro decir, por ejemplo, no, bueno, eso lo hacen los niños y por eso es que amo a los niños y siempre los pongo como ejemplo, porque su pureza, ellos perdonan y en 10 minutos ya están, o sea, si tienen algún problema entre ellos, los niños jugando, visualicémoslos por ejemplo, los niños jugando cualquier juego entre ellos en el colegio, se hacen algo que se molesta y los mejores amigos se perdonan y a los 10 minutos están otra vez amándose. Ellos tienen una facilidad para perdonar impresionante y perdonan a los adultos, perdonan a los papás, aunque le decía yo hoy a una chica que me estaba pidiendo asesoría, aunque cualquier tipo de herida, ¿sí? El niño perdona, el niño es muy resiliente y ojalá nosotros tomáramos eso como ejemplo, pero hay que hablarlo, hay que expresarlo, porque recordemos la primera vez que nos encontramos acá, que yo les dije, el origen de toda enfermedad es emocional y la enfermedad surge a partir de que yo me como las emociones y no las expreso, y eso viene desde la pancita de mi mamá, desde la infancia. ¿Listo? Entonces, el perdón es un proceso, igual que un duelo, y tiene entonces sus etapas. Es lo primero que debemos definir, ¿sí? Ahora, como les dije, va de la manito con la gratitud, ¿sí? Es una virtud, es una herramienta que me sirve para sanar. Y si yo, en todo mi trabajo personal, espiritual, en mi proceso de buscar ayuda, ¿sí? De buscar una luz, de buscar una guía, de permitir escuchar a mi alma, porque es mi alma la que pide a gritos cambiar, resignificar todas las cosas que me están pasando y buscar una luz y una guía que me diga, bueno, esto va por este lado, es decir, el caminito va por allí, ¿cierto? Si yo voy hacia ese lado, sí o sí voy a empezar a trabajar el perdón junto con el agradecimiento. Y eso me va a permitir, los dos de la manito, me va a permitir retirar los velos que necesito para poder comprender muchísimas cosas. ¿Listo? Entonces, el perdón es un camino, un proceso, un camino que me lleva a la sanación, a la liberación, a darle libertad a mi alma. Y poder comprender y escuchar todo lo que mi alma, o sea, toda esa sabiduría que mi alma tiene allá guardadita, y que por todas las emociones y los pensamientos que genera una situación dolorosa, una experiencia dolorosa y que no me permito yo soltar, pues no la logro ver, no logro identificar.
Entonces, cuando yo les hablo de que debemos identificar el aprendizaje de cada situación, ¿cierto? Si a mí me pasa algo, tiene su porqué. Me pasa por algo, ¿sí? Algo aprendo yo de esa situación. Pero entonces, si no logro soltar las emociones dolorosas, las emociones que me generan malestar, ¿sí? Pues no logro ver ese aprendizaje y no logro avanzar y me quedo en el mismo círculo. Entonces, para ello, ¿qué debo hacer? Perdonar. Perdonar. Lo primero que vamos a hacer en este momento es, nuevamente vamos a respirar y vamos a pensar. Seguramente tenemos muchas situaciones para perdonar o para perdonarnos, ¿sí? Pero vamos a elegir, las personas que están acá y que quieran participar en la dinámica, vamos a elegir una situación, ¿sí? La primera que su alma en este momento les diga, ¿sí? Y esa situación va entrelazada con una persona o con unas personas. Entonces, vamos a escribir la situación y vamos a escribir a los protagonistas de esa situación. ¿Listo? Les doy 2 minuticos para escribir lo que su alma les diga en este momento. ¿Listo? Mientras voy a poner aquí musiquita de fondo. Yo amo la música y utilizo la música como terapia. Entonces vamos a poner a Jofir. Bien, mis amores, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cómo nos sentimos escribiendo esa situación, recordando esa situación, trayendo aquí en este momento, evocando esa situación, ¿sí? Perdón por no amarme lo suficiente. Bien, Asun. Vamos a hablar de las dos partes, del perdonar a los demás y del perdonarnos a nosotros mismos. ¿Listo? Vamos a hablar de las dos. Entonces, vamos a identificar cómo nos sentimos escribiendo esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, mis amores? Y esto viene desde la infancia. No sé si la música está muy alta, voy a bajarle un poquito. Esto viene desde la infancia, ¿sí? Que como mecanismo de defensa resulta que de allí vienen los secretos de la familia y los secretos que yo guardo, ¿sí? Como mecanismo de defensa nos resulta más fácil dejar esas cosas allá guardaditas y no sanarlas, no vamos pasando por encima, lo vamos guardando allá en un baúl, ¿sí? Y de hecho a veces nos cuesta recordar. Cuando yo trabajo, vamos a ir despertando siempre el inconsciente porque ni sabemos cuántas heridas tenemos por allá guardaditas, ¿sí? Entonces en la infancia
desde la infancia, venimos guardando allá en ese baúl esas situaciones que nos generan dolor. En vez de, porque no sabemos cómo perdonar, no nos enseñan a perdonar, ¿sí? Se habla del perdón, ¿sí? De pronto me puedo, así como está pasando ahorita, de pronto me puedo yo parar ante alguien en un trono, se para a hablar sobre el perdón. Generalmente pasa en las iglesias, ¿no? Y no quiero pues hablar, sino es para comprender lo que pasa. Pero no me pongo yo a pensar, en mi caso, ¿cómo podría yo perdonar? Y lo digo yo por experiencia propia, ¿sí? Entonces me resulta más fácil guardar esa situación allá, ¿sí? Y entonces de pronto, no sé, 10 años después, 15 años después, 20 o 30 años después, me sucede algo, porque siempre nos están pasando cosas, que remueve esa herida, ¿sí? Y lo que hacemos es sufrir por esa herida. Y si, bueno, vamos echándole más y más heridas allí, como el ejemplo que les puse la vez pasada de la bolsita, vamos llenando esa bolsita de comida dañada, ¿cierto? Y vamos a oler y eso está podrido. A los 3 días ya eso está podrido. Lo mismo pasa con esas heridas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una herida y luego a los 5 años me pasa otra cosa y en vez de sanarlo, entonces voy poniéndola ya encima de esa herida y voy poniendo más cosas y más dolor encima de esa herida. Luego, cuando lloro a los 30 años o cuando sufro por alguna situación a los 30 años por algo, pues estoy llorando por todas esas heridas que tengo allá acumuladas, ¿sí? Estoy sufriendo por todas esas heridas que tengo allá acumuladas. Entonces, el perdón es la solución para yo sanar esas heridas. ¿Listo? Sin importar lo que me suceda. Una de las heridas más dolorosas, que genera de verdad algo que es muy difícil de sanar y necesita y requiere de un proceso, ¿sí? Una de las heridas más dolorosas son los abusos sexuales, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un abuso sexual físico total, la penetración esto va en los dos géneros, ¿no? No necesariamente. Hay situaciones que generan un dolor, una herida de abuso sexual sin tener que ocurrir el acto, ¿sí? Y de acuerdo a las estadísticas, a mis estadísticas dentro de mis terapias, ¿sí? Yo les puedo decir que un 90, si no es que un 95%, ¿sí? De las personas hemos sido abusadas en algún momento de nuestra vida, no solamente en la infancia, ¿sí? Y pues lo que genera esta herida pues es pena, ¿sí? No, nos cuesta decirlo, nos cuesta, y pues por ende la herida está allá, nos cuesta reconocerlo, nos cuesta decirlo, eso genera un dolor terrible. Lo digo acá por si alguien que esté acá presente o alguien que vaya a ver el video más adelante tiene una situación así similar, es para invitarla, ¿sí? A que busque la ayuda necesaria, sea cual sea, ¿sí? Y que se dé ese camino, esa solución a sanar esa herida. No se puede borrar el pasado, pero sí se puede proyectar el futuro, ¿sí? Y la única forma de hacerlo es perdonando. Aquí no hablamos de que perdonar, o sea, de que si no me piden perdón, yo no perdono, ¿sí? Porque si no, me quedo sentada esperando a que vengan a pedirme perdón, no sé, 5 o 6 personas que me han hecho daño en la vida, ¿sí? Aquí estaría yo sentada esperando a que lo hicieran, ¿sí? No se trata de eso. Cuando yo incluyo esta virtud en mi vida, ¿sí? Y yo perdono, la que me libero soy yo. A nivel de alma, sí, también soltamos a esa persona, ¿sí? Pero vamos aquí a hablar un poquito de las leyes, y de hecho en Llaves del Ser, Pablo les está haciendo una dinámica supremamente importante, y si no estoy mal, ayer habló de correspondencia, causa y efecto, creo yo,
Si no estoy mal, ¿no? Y si me equivoco, pues perdónenme. Pero vamos a ver que cada uno somos responsables de los actos que cometamos, sean buenos o no sean buenos. Es decir, generemos daño o no generemos daño. Somos responsables. Y como todo queda registradito en mi libro en el libro de mi vida, ¿sí? Yo, Jenny Marcela Jiménez, soy quien va a rendir cuentas por las cosas que yo haga, buenas o malas. En el caso de un perpetrador o de una persona que me haya lastimado, ¿sí? Él se va a encargar de rendir sus cuentas, ¿sí? Y yo no soy quien para, pues, ni juzgar ni nada, porque no, soy exactamente igual, un humano, ¿sí? Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, puedo yo empezar a decir, perdono para salvarme yo, o sea, para soltar esas mochilas yo, porque necesito ser libre, y perdonar es ser libre. ¿Listo? Vamos a recordar las palabras de San Francisco de Asís, ¿sí? Que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ¿sí? Indiscutiblemente, en algún momento a todos nos han hecho daño, a todos nos han pasado cosas dolorosas, ¿sí? No conozco la primera persona que me diga que no ha sufrido o que no le ha pasado algo que le haya dolido. No la conozco. Y la única forma de sanar eso, pues, es perdonando. Nada más, ¿sí? No guarda, o sea, si yo me lleno de rabia, de rencor, voy a tener, y se ve en mi rostro, ¿sí? Voy a tener una expresión amargada, la forma, mi voz, en la forma en que yo me expreso, y todo, absolutamente todo va a ser amargado. Y recordemos que como vibremos, atraemos. Asimismo, voy a atraer, o voy a estar, todas mis relaciones interpersonales van a ser de la misma manera, la misma dinámica, ¿sí? Entonces, les hablo no solo como terapeuta, como sanadora, como psicóloga, sino como un ser humano que también ha vivido una cantidad de cosas, muchas o pocas, pero que para poder estar acá, sí o sí, pues implementé esta herramienta maravillosa, esta virtud maravillosa, que es perdonar. Y perdonar, soltar, liberar absolutamente todo, ¿sí? Y todavía aún me pasan cosas. Todos los días siempre pasa algo, ¿sí? Todos los días. Pero entonces, ¿qué he optado yo como un ser humano, ¿sí? Que está en su, como con esa hambrecita de evolucionar a nivel espiritual, ¿sí? Como dándole, escuchando la voz de mi alma para continuar avanzando. Y eso sí, pues darme, servir a los demás, porque eso es lo que yo más trabajo. Pues perdono todos los días. Perdono todos los días, por si sí o por si no, o por si acaso, o por si las moscas. Como cuando hacemos mercado y decimos, ¿será que me alcanza o no me alcanza? Llevemos un poquito más por si acaso, ¿sí? Entonces perdonemos un poquito más por si acaso, porque habrán cosas de las cuales yo no me acuerdo. Y recordemos que tenemos vidas anteriores, porque no estamos aquí de novatos, sino que ya tenemos un camino que no sabemos, no tenemos ni idea cuánto hayamos recorrido, desde dónde empezamos nosotros, ¿sí? Entonces, para poder liberar karma, sí o sí, debemos perdonar, ¿sí? Y la herramienta, ese regalo maravilloso que se nos ha dado y que ahorita está haciendo, o sea, es como, primero, lo más fácil, porque es tan fácil de utilizar, ¿sí? Solo se requiere de quererlo y de disciplina. Y que está llegando voz a voz a todo el mundo, gracias a Dios, ¿sí? Es la llama violeta. La llama violeta la llama violeta puedo yo transmutar todo dolor, obviamente si yo lo quiero, ¿vale? Entonces, si yo no perdono, toda la emoción, todo ese dolor me come y me voy a enfermar. ¿Listo? Recordemos que las emociones y todo son energía, ¿cierto? Y cuando la energía no genera un beneficio, ¿sí? Porque así como está lo bonito, lo bueno, la alegría, el amor, ¿sí? Pues también está el dolor. Cuando la energía no es buena, pues
daña a los órganos y genera enfermedades. Entre ellas, yo les puedo decir que una de las enfermedades que más, primero, quita vidas, así hayan tratamientos, pero, o sea, váyanse ustedes a tratar un cáncer, pasen por una sesión de quimioterapias, a ver cómo, si no es una situación bien compleja, ¿sí? La enfermedad que más, que se manifiesta más entre ese rencor y esa culpa, porque cuando yo no perdono, me lleno de culpas, ¿sí? Es el cáncer. Y por eso es que dentro de las familias, como herencia, ¿sí? No buena, porque no es una herencia buena, pues traemos el cáncer. O sea, a nivel genético, el cáncer, si mamá o papá tuvo cáncer, siempre nos preguntan en el médico, entonces tú genéticamente estás predispuesto a tener algún tipo de cáncer, ¿sí? Entonces podemos ver que a nivel de nuestro árbol familiar, ¿sí? Pueden venir culpas porque habrán perpetradores, y pueden venir ese dolor que se viene alimentando de generación en generación, que se viene cargando y se transmite, y que de pronto yo lo cargo. Por eso es tan importante sanar el árbol genealógico, y lo dice el Maestro Jesús en esta nueva era, nos lo han repetido muchísimas veces: sanar el árbol genealógico, porque nosotros encarnamos en un mismo grupo por algo, porque tenemos un destino, y por algo encarnamos en un mismo grupo familiar, el mismo grupo de almas, ¿no? Entonces, para sanar también, para transmutar karma, no hay nada mejor que sanar el árbol genealógico. Y podemos gastarnos toda la vida sanando nuestro árbol genealógico. Bien, entonces aquí tenía anotado, siempre hay alguien a quien perdonar, ¿sí? De forma consciente o inconsciente, siempre hay alguien a quien perdonar. Y no solamente esto, siempre yo tendré que pedir perdón a alguien, porque también de forma inconsciente sé que yo he generado dolor, sé que yo he generado algún daño, ¿sí? A quien sea. He transitado tanto en estas evoluciones, ¿sí? Tantas vidas, que no sé cuántas veces yo he sido el perpetrador. Yo he sido el que ha causado dolor, el que ha causado las heridas. Entonces, ¿por qué no? No solamente perdonar, sino pedir perdón. Esto es muy importante, porque también limpia muchísimo nuestra alma, la libera. Entonces, esa es la invitación, ¿vale? Bien, algo supremamente importante es que todo, absolutamente todo lo que nosotros vivimos, el estar aquí, en este momento, todo pasa por algo. A ver, el hecho de que hace 15 días, cuando yo tenía programada esta reunión, no se diera, ¿sí? Fue por algo. Y aunque a mí me generó una angustia, pues para mí es un compromiso que yo adquiero, y por eso intento mantenerlo, ¿sí? Pero pues pasa por algo, ¿sí? Porque tal vez yo estaba pasando por un momento que no era el adecuado y no podía transmitir lo que estoy transmitiendo en este momento. Y es muy importante. Entonces, todo pasa por algo, ¿sí? Solamente debemos hacer un stop, retirar velos y poder identificar por qué será que me pasa esta situación. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de la herida del abuso, y que sí o sí hay que buscar ayuda para sanarla, ¿sí? Ya sea con, bueno, generalmente una herida de abuso se trata con terapia, sea cual sea el tipo de terapia, pero hay que trabajarla porque afecta muchos aspectos de mi vida. Entre ellas, la que más afecta es el autoestima. Y entonces, cuando yo, o sea, mis relaciones interpersonales, yo voy a buscar cualquier tipo de aceptación, y seguramente al hacer esto, ¿sí? Puedo yo, al estar buscando aceptación, puedo aceptar, valga la redundancia, una relación que en vez de que me ayude a sanar, o que sanemos juntos, porque la idea es que los dos estemos parejitos, pues seguramente me va a maltratar, me va a pisotear, me va a generar más dolor, y yo me voy a aguantar todo ese dolor
simplemente porque no tengo, o sea, busco la compañía, la aceptación de alguien. Y esto se ve mucho en las parejas. Estoy hablando muy a nivel general, ¿no? No todos los casos son iguales, pero pasa. Sí o sí hay que buscar ese camino a la sanación y a la liberación, ¿sí? El perdón es un ejercicio diario, listo. Simplemente hay que decir, hoy decido perdonar. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que me genera a mí perdonar? Seguramente nos vamos a ir un poquitico más de la hora, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que me genera a mí perdonar? Cuando yo identifico, así como les hice ahorita, escribir en su libretica, qué situación viene a su cabecita y cuáles son los protagonistas de esa situación, ¿sí? Es el primer paso. Lo primero que yo debo identificar es qué es lo que yo debo perdonar, si es que mi alma me lo está diciendo, ¿sí? Como les digo, lo podemos trabajar si lo hacemos igual como cuando hacemos el mantra de gratitud, ¿no? Que es damos gracias y que a veces no sabemos por qué damos gracias, pero demos gracias porque ya sabemos que la gratitud eleva nuestra vibración y nos conecta con todo lo bueno que el universo nos puede dar, ¿cierto? La abundancia de mi espíritu genera la gratitud. Entonces, lo mismo pasa con el perdón. Ahora, si hay algo en específico, como el ejercicio que ustedes hicieron ahorita, entonces lo primero es identificar, colocarle un nombre, saber quién es o quién causa esta situación. Vamos a contextualizar ese momento, ¿sí? Vamos a irnos como si fuese una película, a imaginar esa situación y sí o sí a reconocer las emociones que esa situación me generó, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones? Y les tengo que poner un nombre y es el siguiente ejercicio que ustedes van a hacer en este momento, ¿sí? Van a leer lo que ustedes escribieron y escriban las emociones que esta situación les genera, ¿sí? Frustración, tristeza, rabia, rencor. Entonces vayan a su cuadernito, lean lo que ustedes escribieron ahorita y hagan la lista de las emociones o de la emoción, lo que su alma les esté diciendo en este momento. Háganlo ya un minutico. Si soy yo mismo, porque puede suceder que sea una situación donde yo mismo o yo misma me hice daño. Entonces, la protagonista o el protagonista sería yo, ¿cierto? Entonces, si soy yo mismo, igual, el ejercicio es igual, ¿sí? Vamos a identificar la emoción que me genera el que yo me haya lastimado. Bueno, entonces, continuamos con los beneficios y seguimos ya en un ratito con el ejercicio, ¿listo? Ya reconocimos nuestras emociones y yo creo que al respirar y al escribir las emociones podemos sentir alguito de alivio, ¿sí? Algo generó en nosotros. Seguramente la mochila tiene, así sea, unos gramitos menos de peso, ¿sí? Entonces, los beneficios: empoderamiento. Cuando yo logro perdonar, ¿sí? O perdonarme a mí mismo, me empodero, me hace fuerte, me empodera. O sea, el decir, uy, sí, eso tan doloroso que yo iba cargando tanto tiempo, no, lo perdoné, no lo puedo creer. Es un logro gigantísimo. Entonces me empodera, aumenta sí o sí mi autoestima, y esto no viene ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi hermano, ni de mi pareja, ni de mis hijos, viene de mí misma o de mí mismo, de nadie más. Entonces aumenta, fortalece mi autoestima. ¿Listo? Logro ver lo que no había podido ver antes, ese aprendizaje del cual tanto yo les hablo, lo logro ver.
logro entender y a veces hasta me da risa y me puedo burlar de mí misma o de mí mismo porque digo, ay, esto tan fácil, pero no lo lograba ver. O sea, si yo me tapo los ojos, pues no veo, ¿sí? Entonces cuando yo tengo esas vendas y no empiezo a quitarlas, pues no veo. Cuando perdono, logro ver y a veces puedo reírme y decir, bueno, era algo muy sencillo, pero yo no lo lograba ver y me felicito por eso. ¿Listo? Aparte, resuelve conflictos. Entonces, si la situación es con una persona muy allegada a mí, que puede ser mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿cierto? Mi mamá, mi papá, aquellos familiares con los cuales a veces duele, pero pues yo me dejo de hablar por tantos años por alguna situación, pues el conflicto se resuelve. Pueda que yo no vuelva a ser la misma persona, o sea, a generar esa misma confianza, ¿cierto? Pero por eso es que el perdón es un proceso, ¿sí? No es algo de ya, aquí fue, no, es un proceso que hay que alimentar y que hay que mantener. Entonces, se resuelve el conflicto y yo no sé si la otra persona, y no me interesa porque yo no voy a rendir cuentas por esa persona. Sonará muy egoísta, pero es así, ¿sí? Entonces, no sé si es así, pero por lo menos yo puedo convivir con ellos, ¿sí? Puedo saludar, puedo, no sé, ofrecer un tinto, un vaso con agua, sin estar por allá adentro, mi corazón dice, ay, pero ya llegó, ay, no, qué pereza, ay, no sé qué, no. Y allí es donde se resuelve un conflicto. Si es de pronto con alguien en la oficina o con un compañero de la universidad, etcétera, ¿sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso el perdón se debe trabajar todos los días como, mejor dicho, como igual que la gratitud. Vuelvo y digo, igual que la gratitud, ¿sí? Ahora, algo muy importante, y es que cuando hay una herida, cuando hay un dolor, ¿sí? Sea cual sea, yo siempre estoy buscando un culpable. Entonces, me culpo yo, seguramente me culpo yo, ¿sí? Y yo no logro verlo, y yo digo, no, pero yo no me culpo, o sea, yo no soy culpable, pero yo me culpo, me cargo, ¿sí? Y también estoy buscando culpables o justificando aquella situación, ¿sí? Y esto se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? El buscar un culpable, ¿y esto a qué me lleva? A juzgar, a criticar. Y yo no soy quien, porque yo soy exactamente igual que mi vecino o que mi vecina o que ustedes que están allá al otro lado. Somos seres humanos, ¿sí? Que todos tenemos un nivel de conciencia diferente, eso sí, ¿sí? Pero todos somos seres humanos aquí en esta universidad de la vida, aprendiendo y evolucionando si es que así lo deseamos, ¿sí? Entonces, yo no puedo juzgar, ni puedo criticar, ni puedo justificar a nadie porque no me compete a mí, ¿sí? Eso es un nivel más alto, va por aquí más arribita. Nuestros maestros guías, allá hay una junta kármica, ¿sí? Que nuestro Dios Padre Madre tiene, y ellos son los que se encargan ni siquiera de juzgar, sino de poder mostrarnos a nosotros lo que hemos hecho para así mismo, pues como existen las leyes universales, para así mismo luego pues decir, bueno, usted hizo esto, pues ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar esas deudas? ¿Sí? Pero no me compete a mí en este plano, acá no. Entonces, cuando yo perdono, dejo de juzgar, dejo de buscar culpables, dejo de culparme, ¿sí? Dejo de criticar y también dejo de justificar alguna otra situación. Entonces, todas estas cosas, todos estos son los beneficios que yo logro conseguir cuando perdono y cuando me perdono. ¿Listo? Entonces, simplemente en una sola frase, perdonar nos hace libres, nos libera, nos sana. ¿Listo? De niños, nosotros dependemos sí o sí de nuestros papitos, ¿cierto? Y hay unas reglas, unas normas. Nos ajustamos a ello, ¿sí? Y eso pues también genera unos ciertos comportamientos en nosotros y digamos que, entre comillas, podemos justificar muchas de las heridas de la infancia, ¿sí? Pero como nosotros no nos quedamos pequeñitos, como nosotros crecemos, como estamos aquí y ahora, ¿sí? Es el momento de volvernos los adultos que somos, de mirarnos en el espejo y de decir, bueno, Jenny Marcela, tienes tantos años, ¿sí?
Es hora de que tomes tu vida y bueno, tú decidas qué hacer. Eliges perdonar, pues entonces vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Vamos a buscar la forma, la técnica, el terapeuta, la herramienta que necesitemos, pero hagámoslo. Porque yo ahora soy el adulto y yo pues me hago cargo de mí y yo soy quien decido, ¿sí? O pues puedo elegir quedarme en ese mismo círculo y cargando la misma mochila todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, ya les dije que es igual que el duelo, es un proceso, aumenta nuestra autoestima. Bueno, miren, a nivel físico, esto aquí es supremamente importante, a nivel físico resulta, o sea, físico, mis órganos, ¿sí? Entonces me va a doler menos acá la boca del estómago, me va a doler menos si yo logro y empiezo a perdonar y lo tomo como hábito, como un ejercicio diario, ¿sí? Disminuye la tensión arterial, ¿sí? Disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? El hecho de que yo pueda cerrar ciclos, ¿sí? Porque cuando yo perdono, cierro esos ciclos, no los sigo cargando, no sigo cargando eso. De hecho, conozco personas, Dios mío, que pues me sonrío, pero yo entiendo perfectamente, ¿sí? Conozco personas que no han cerrado los ciclos y las personas que son protagonistas de esos ciclos, pues ya trascendieron, su alma ya continuó su evolución, ¿sí? O sea, llevan una carga de un alma que ya está por allá en otra escala totalmente, ¿sí? Y todavía acá las personas están enfermas y no logran cerrar ese ciclo. Entonces, cuando perdono o cuando me perdono, cierro ciclos, ¿sí? A nivel emocional, me libera de ansiedades, ¿sí? Cuando yo trato a una persona ansiosa en consulta, yo siempre, pues vamos a ir a mirar, la idea es que guiar a mirar qué será lo que genera, qué o qué cosas genera esa ansiedad, ¿sí? Y ahí la única herramienta para saldar eso es perdonar. Es guiar de alguna manera, empezar a trabajar el perdón, ¿sí? Y cuando eso pasa, la ansiedad disminuye totalmente y tenemos un control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, que en sí estos cuerpos de aquí abajo son los que generan la ansiedad, ¿sí? Por tanto, disminuye el estrés y por tanto disminuye la tristeza. Aquellas personas que pasan por depresiones y depresiones y depresiones y depresiones y depresiones y que no ven más allá, o sea, que de verdad la depresión es algo bien complejo, es una enfermedad que no nos permite levantarnos de la cama, ¿sí? Pero esa depresión se trabaja de la misma manera, perdonándonos y perdonando a las personas que han causado esa tristeza. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede generalmente? Y lo que venimos cargando, lo que no nos deja hacerlo, es la negación. Muchas veces cuando yo los confronto con la situación, ¿sí? Muy parecido a lo que estamos haciendo ahorita, pero más profundo, no lo logra. O sea, lo primero es, no, pero no, yo no jamás. De ese dolor, de esa herida, ¿sí? No, pero es que yo, pues es que lo que sea cualquier, digamos, para lastimarme, digamos, una persona que se lastima a sí misma, que se genera daño, por ejemplo, con cualquier tipo de adicción, ¿sí? Se justifica 100%. Todo el tiempo se está justificando, ¿sí? Y hay un dolor detrás de esa adicción, hay un vacío, hay algo para soltar. Y hay que sí o sí trabajar el perdón. Cuando yo logro perdonar, se minimiza esa experiencia. Cuando yo avanzo en esa situación y que me felicito, ¿sí? Yo miro para atrás y yo digo, ay, pero esto era tan fácil, esto era tan bobo y yo matándome la vida por esto. O sea, ¿sí? Entonces, pero
la única persona que tiene derecho a minimizar la experiencia es uno mismo. O sea, yo, Jenny Marcela, minimizo esa experiencia. No lo puedo hacer, no lo puede hacer, por ejemplo, Digna, no puede minimizar mi experiencia. No lo puede hacer Sandrita, no puede minimizar mi experiencia porque eso me genera una herida más grande. Y por eso es que muchísimas veces nosotros nos guardamos lo que sentimos, lo que pensamos. No lo guardamos, ¿sí? Porque si yo se lo cuento de pronto a mi mamá, o se lo cuento a mi hermana, o se lo cuento a mi mejor amigo, y, pero usted otra vez con lo mismo y no sé qué, y ella te minimiza esa experiencia y tú dices, pero es que es lo mío, yo me estoy hundiendo en este mar, no sé nadar y no logro cómo salir, es lo mío. La única persona que puede minimizar esa experiencia, y esto perdonando, ¿sí? Es uno mismo, nadie más. ¿Listo? Y esto quiero que quede claro, porque así otras personas intenten, lo hagan por uno, no va a funcionar. Soy yo mismo el que lo tiene que hacer. ¿Listo? Bien. Ya les puse el ejemplo de la bolsita. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio y vamos a hacer una meditación. ¿Listo? Entonces, van a mirar lo que ustedes escribieron, ¿cierto? Y van a escribir, ya reconocieron las emociones, ¿cierto? Van a escribir qué piensan de la persona que quieren ustedes perdonar y que necesitan perdonarlo. ¿Qué piensan de esa persona? ¿Listo? Recuerden todo lo que les dije, pero quiero que escriban para ustedes mismos o para ustedes mismas qué piensan de esa persona. Si es usted mismo o si es usted misma, entonces ¿qué piensa de usted mismo? ¿Listo? En cuanto a esa situación dolorosa. ¿Listo? Vamos a dar un minutico para esa respuesta, porque no es algo a lo que nosotros debemos darle tanta vuelta, porque estamos permitiendo que nuestra alma se manifieste, ¿ya? Entonces es lo primero que el alma me diga en este momento. Si yo lo mentalizo mucho, no lo logro expresar tal como es. Ahora, seguido a lo que escribieron allí, ustedes van a contestarse esta pregunta. Y esto nos sirve para reconocer qué es lo que nos bloquea en cuanto a esa situación que no nos permite perdonar, ¿sí? Entonces, van a contestarse qué es lo que no permite perdonar. O sea, es decir, ¿qué es lo que en esa persona o en ustedes mismos no permite perdonar esa experiencia o esa situación? ¿Qué es? Ahora, con esa respuesta que ustedes acabaron de dar, ¿sí? Allí vamos a empezar a reconocer el bloqueo, lo que no me permite o lo que no me ha permitido a mí perdonar o perdonarme, ¿sí? El bloqueo por esa situación. Entonces, ahora, reconociendo ese bloqueo, que eso es un aliciente maravilloso, porque te puede decir
¿qué es lo que está pasando? O sea, te está dando la respuesta. Muchísimas veces que yo no entiendo qué es lo que pasa, yo no logro ver todo eso, ¿sí? Entonces, ahorita ya lo reconocemos. Y es lo primero que, miren, podrá sonar muy, vuelvo y les digo, muy tontico, muy lo que sea, pero es lo de ustedes y eso es importante, ¿sí? Entonces, ahora van a escribir, van a hipotetizar, van a respirar profundo y van a hipotetizar cuáles serían los beneficios que ustedes obtendrían si lo lograran perdonar, ¿sí? ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo se verían ustedes perdonando esa situación o perdonando a esa persona o perdonándose a ustedes mismos, ¿sí? ¿En qué cambiaría su forma de actuar o en qué cambiaría su forma de ver su vida? ¿Cuál sería el beneficio? Entonces, 2 minutos para contestar. Sí, sí, Liz, claro, generalmente, y eso sucede, esta pregunta está supremamente interesante, gracias, ¿sí? Nos dice Ilis, es válido decir te perdono, pero no te quiero en mi vida. Claro que sí, claro que sí. Recordemos que perdonar nos hace libres, ¿cierto? Entonces, cuando yo logro perdonar lo que tú estás diciendo, sea con quien sea la persona que tú quieras perdonar, ¿cierto? Cuando yo logro perdonar y que ya no quiero, o sea, tengo yo, porque por ejemplo a mi mamá, mi mamá jamás va a dejar de ser mi mamá, ¿sí? Es diferente el rol que mi mamá tiene conmigo, pero si por ejemplo es un amigo, una pareja, o una expareja en este caso, ¿cierto? Yo sí puedo decir no lo quiero en mi vida. Un hijo tampoco puedo, mi hijo siempre va a ser mi hijo, ¿cierto? Son personas que yo no puedo sacar de mi vida. Más sin embargo, puedo tomar distancia, puedo alejarme, tomar distancia con los papás o tomar distancia con los hijos. A veces resulta siendo lo más sano y resulta que es lo que debemos hacer en este plano, ¿sí? Y eso ya va muy dentro de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, pero yo perdono, suelto, libero las mochilas y si yo ya no quiero más, o sea, ahí sano lo que tengo yo que sanar a nivel kármico, por ejemplo, a nivel aprendo lo que tengo que aprender, ¿sí? Y simplemente lo saco de mi vida, ¿sí? Ahora, el sacar a las personas de nuestra vida tiene diferentes connotaciones y yo les voy a colocar un ejemplo muy claro, ¿sí? Yo soy separada, ¿sí? Yo me separé cuando mi hija tenía 5 años y mi hija ahora va a cumplir 15 años, ¿sí? Fue complejo porque un divorcio es uno de los duelos más complejos de llevar y cada uno lo vive a su manera, ¿sí? Entonces, el papá de mi hija pues siempre va a ser el papá de mi hija, siempre, ¿sí? Y yo no lo tengo en mi vida. Mira, por ejemplo, ¿sí ves, Iris? Yo no lo tengo en mi vida.
Él no, o sea, es el papá de mi hija y hasta ahí y no más. Y no me afecta en absolutamente nada, nada, ¿ya? Entonces él ya no hace parte de mi vida. Sí, mi hija sí, y siempre él va a estar en ese lugar. Y de hecho con mi hija yo trabajo que ella tome el lugar, o sea, que le dé a su papá su lugar porque él es su papá, ¿sí? Entonces es un ejemplo que yo te doy de cómo yo puedo sacar a las personas de mi vida sin desaparecerlas, ¿sí? Sin dejar de que tomen ese rol. Por ejemplo, las personas cercanas como son papá y mamá, como son nuestros hijos, como son nuestros hermanos, nuestros tíos, o sea, todos los que pertenecen a nuestro clan familiar. Una cosa diferente es cuando a mí me pasa una situación, por ejemplo, con mi con quien yo decía que era mi mejor amiga, ¿sí? Que de pronto aprendimos lo que teníamos que aprender, nos hicimos daño porque pues esto es recíproco, ¿sí? Ya yo te perdono, pero ya no te quiero más en mi vida, o sea, aquí, y ya jamás en la vida me vuelvo yo a hablar con esa persona, ¿sí? Porque pues no hace parte de mi clan, ¿sí? Entonces es diferente. Sin embargo, espero que te haya respondido tu respuesta y que si alguien más tiene alguna otra pregunta la haga aquí, es el momento, ¿sí? Sin embargo, yo la logro sacar de mi vida y quien elige eso, pues soy yo. Quien elige eso soy yo, ¿sí? Igual que el hecho de minimizar la situación o de todo lo que tenga que ver con este trabajo, la única persona que toma la decisión soy yo, ¿sí? Nadie más se puede poner en mis zapatos, aunque esto que voy a decir para finalizar, ¿sí? Antes de hacer la meditación, aunque el perdón tiene que ver muchísimo y va de la manito con la compasión. Y cuando yo hablo de compasión, y muchísimas veces tenemos una idea diferente, no logramos identificar lo que es la compasión, ¿sí? Cuando yo hablo de compasión, no es tener lástima por algo o por alguien, ¿sí? Compasión no es pobrecito y si pertenece a tu clan familiar, una prima. Lo mismo, así. De acuerdo a mi situación, lo que yo te puedo decir, Ilis, ¿sí? Es, te perdono, ¿sí? Perdono esa experiencia, suelto esa mochila. Hacemos, dentro de terapia se realizan unas frases sanadoras, movimientos y frases sanadoras, dándole el lugar a esa persona, ¿sí? Que siempre va a estar allí. Pero si no te quiero en mi vida, de hecho una prima, pues pueden pasar años. Yo tengo primos con los cuales yo no me hablo y no es porque me hayan hecho algo, ¿sí? Simplemente no nos hablamos. Pueden pasar años y yo no me vuelvo a hablar con esa persona, no hace parte de mi vida. Y si el destino quiere que yo me hable con ella, pues cuando yo perdono, ¿sí? Simplemente no me afecta. No me afecta el hecho de que esté, de que yo le ofrezca algo porque fue de visita, por ejemplo, o de que llegó a casa, o que yo voy, que ella me ofrezca algo y yo, bueno, gracias, sí, ya, lo que pasó. No voy a borrar lo que pasó, sí, pero, y ni te voy a, o sea, no la puedo eliminar de la familia, o sea, es algo, a nadie se puede eliminar porque va contra las leyes del universo, nadie, ¿sí? Pero yo la puedo sacar de mi vida, o sea, sacarla de mi vida es no pienso en esa persona, no hace parte de mí, no me afecta para absolutamente nada. Eso es sacarla de mi vida, ¿sí? Y eso puede suceder con personas muy cercanas, duele, pero puede suceder con personas muy cercanas, ¿sí? Si uno perdona como pareja, pero afecta a vuestra hija, ¿cómo se hace para perdonar? Silvina, si uno perdona como pareja, habría que ver la situación, pero afecta a vuestra hija, ¿cómo se hace para perdonar? Aquí hay dos situaciones, ¿sí? ¿Viste el ejemplo que yo coloqué con mi hija? Es muy claro el ejemplo que yo coloqué con mi hija y lo hablo desde mi propia experiencia, ¿sí? Y eso me llevó un tiempo, por eso es que perdonar es un proceso, eso me llevó un tiempo, ¿sí? Yo no le puedo, o sea, nunca lo he hecho ni lo intentaría hacer, el hecho de quitarle o de decirle a mi hija algo negativo de su papá. Su papá es su papá y le doy el lugar y mi hija le da ese lugar a su papá,
¿sí? Y para mí, él es el papá de mi hija. Y hasta ahí paro de contar, ¿sí? Y no afecta para nada mi vida. Y yo pues lo perdoné y de hecho también pedí perdón porque sé que yo también lastimé, sé que yo también cometí errores. Por eso es que esto va, pido perdón y perdono, pido perdón y perdono. ¿Por qué? A veces no logro ver por qué, pero pido perdón, porque es que yo también soy humana y sé que yo también he lastimado, ¿sí? Entonces, esa sería una parte como pareja. Entonces, a tu hija, mi consejo, o sea, lo que yo te puedo guiar es que, así como te estoy diciendo, le des el lugar que le corresponde a él con ella, ¿sí? El de ser el papá de tu hija. Y ya, nada más. No podemos juzgar si es un papá bueno o malo. No me corresponde a mí, ¿sí? Lo que me corresponde como mamá es mostrarle a mi hija que tiene un papá, que él es su papá, ¿sí? Y que, bueno, sea como sea, es su papá. Más adelante, de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Ella, y pues le corresponde a uno como mamá, ¿sí? Que ella vea la verdad y ella tome sus decisiones. Y allí, pues bueno, yo seré ese apoyo y esa guía para poder que ella comprenda esa situación. Pero no me corresponde a mí como persona o como ser humano juzgar a otra, en este caso al papá de mi hija, si es bueno o malo, si comete errores o no, si es buen papá o no buen papá. Y esto entonces aquí va diferente el rol que tiene él como papá de mi hija. ¿Listo? Espero haber sido clara allí, Silvina. Digna igual. Es lo que estoy diciendo, ¿listo? Y también es un proceso. Claro que les afecta psicológicamente, claro que sí, ¿sí? Y entonces aquí viene, claro, porque ellos son seres humanos que también les afecta, pero lo más importante con nuestros hijos es poder hablar de esto, porque es que si nosotros, me pongo también de ejemplo, si nos vamos a mirar nuestra infancia, hay muchas cosas que yo me callé y que no hablé por temor o porque no se dio esa oportunidad, ese feeling para poderlo expresar. Y esto me generó cargar con muchas heridas, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a uno? Uno no quiere eso para sus hijos, ¿cierto? Entonces uno intenta hablarles a ellos, que ellos expresen lo que sienten, ser muy claros, hablarles con la verdad. Uno cree que a veces por protegerlos debe ocultarles cosas y resulta que no. Ellos son muy resilientes, más que uno, ¿sí? De hecho, según los estudios, la resiliencia viene desde la infancia, ¿sí? Entonces, por eso hay que decirles a los chicos la verdad, no hay que mentirles, no hay que engañarlos. Eso sí, pues estar allí para ellos, al hablarlo, al expresarlo, al mostrarme yo también como una mujer normal, en el caso de nosotras como mamás, ¿sí? No idealizarnos como madres, sino mostrarnos como mujeres normales, que también cometemos errores, que también sufrimos, ¿sí? Pues ellos nos pueden tomar como su madre, como una mujer normal. Y eso es un gran ejemplo para nuestros hijos. Sean chicas o sean chicos, tengan la edad que tengan, no importa, ¿sí? Desde bebecitos, desde el año, desde la pancita, desde la edad que tengan. Hay que hacerlo de esa manera. Y entre más pequeñitos lo hagamos, muchísimo mejor. Y los resultados se ven cuando ya los chicos están adolescentes, porque van a haber menos conflictos dentro de la adolescencia, que es una etapa normal donde hay un desorden emocional loco, ¿sí? Pero van a haber menos conflictos y ellos van a dejar de buscar culpables ante toda situación, porque el adolescente busca culpable y busca justificar sus acciones en los papás generalmente, ¿sí? Entonces ellos no van a tener de dónde, no porque uno sea perfecto, sino porque uno se muestra como un papá normal. Entonces ellos no van a tener de dónde cogerse o de dónde tomarse, ¿sí? Para justificar sus acciones, y va a haber no una relación perfecta, porque relación perfecta no hay, pero va a haber un feeling, una buena relación, ¿sí? Como debería ser.
una buena relación equilibrada, como debería ser. Y sí afecta psicológicamente. Uno quisiera que no afectara, uno quisiera que a los hijos no les pasara nada, pero recuerden que hay un destino y si pasa es por algo, ¿sí? Cuando yo comprendo eso, yo dejo de tener miedo ante las situaciones que pasan. Cuando yo comprendo que si algo me pasó hoy, ¿sí?, fue porque algo tenía que pasar, o sea, eso tenía que suceder para yo aprender algo, pues yo dejo de tener miedo y más bien estoy como atenta, despierta, buscando la respuesta que necesito para poder continuar. ¿Listo? Y eso, de eso trata. El miedo siempre va a estar, pero el miedo me alerta, no me paraliza, sino me alerta, me pone como en movimiento, como que todos mis sentidos están al borde, o sea, así, alertas. Pero no tampoco yéndome como, ay Dios, algo va a pasar. No, equilibrado, de una forma equilibrada. ¿Listo? Bien, gracias a ti, Silvina. Bien, vamos entonces a... espero que con lo que ustedes escribieron, sí, espero que su ejercicio lo tengan allí. Y vamos a hacer una meditación. Vamos a hacer una meditación con este ejercicio, o sea, con la imagen que ustedes tienen allí. ¿Listo? Para la meditación, ustedes saben que yo sí o sí, y por eso dije que vamos de la manito con todo lo espiritual, o sea, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel mental, ¿cierto? Vamos de la manito con mi crecimiento espiritual y sí o sí yo trabajo con los arcángeles y sí o sí con quien vamos a trabajar el día de hoy es que con nuestro amado arcángel Chamuel, que les estaba hablando de la compasión. ¿Sí ven? Se me fue la onda por acá. Vamos a trabajar con el arcángel Chamuel, quien el arcángel del rayo rosa, del rayo del amor y del rayo de la compasión, y vamos a trabajar con el arcángel Zadkiel, asimismo con sus complementos divinos, con la arcangelina Amatista y con la arcangelina Caridad, rayo rosa, rayo violeta. ¿Listo? Voy a dar un último tipcito. Cuando hablamos de compasión, hablamos de lograr ponerme en los zapatos de las demás personas para comprender que están actuando de acuerdo a su estado de conciencia, ¿sí? Que, pues bueno, pasa algo, pero no es mi problema, no tengo yo por qué juzgarlos, más yo sí comprendo que algo sucede con esa personita, algo pasa, ¿sí?, que no está bien, obviamente, pero puedo yo comprenderlo para poderlo perdonar. Es decir, por ejemplo, en el caso de mi mamá o de mi papá o de mi hermano o de tu prima que dices tú o de mi pareja, ¿sí?, es comprender que esa persona también carga unos sufrimientos, también carga, no es justificar, vuelvo y digo, es comprender, también carga unas experiencias, también carga seguramente heridas de su árbol familiar, no sabemos cómo fue a ciencia cierta su infancia, no sabemos, ¿sí?, cuál es su destino, qué decisiones habrá tomado y qué consecuencias tendrá ese destino, ¿sí? Entonces, lo puedo comprender y así yo puedo perdonarlo, que es lo que en sí a mí, lo que yo necesito es eso, perdonarlo para liberarme. Lo que él haga o lo que le vaya a pasar, pues bueno, ya no es mi responsabilidad, porque así como yo me paro frente al espejo y digo, yo ya no soy una niña, yo soy una adulta y me hago cargo de mi vida, pues asimismo esa persona lo puede hacer. Se para frente al espejo, ¿sí?, y dice, yo no soy un niño, y yo me hago cargo de mi vida, y cuando me hago cargo de mi vida, asumo la responsabilidad por las decisiones que he tomado, sean buenas o no, ¿sí? Asumo la responsabilidad y lo empiezo a trabajar para sanar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la meditación con Arcángel Zadkiel y con la Arcángel Zadkiel, Arcángel Chamuel, Arcangelina Caridad y la Arcangelina Amatista. Voy a colocar la música. Nos colocamos en posición, ojalá sea flor de loto, espalda recta. Gracias a ti, Yaye, gracias. Ojalá que este video lo vean mucho, replíquenlo para las personas que ustedes crean que lo necesitan. Es algo que nosotros debemos trabajar sí o sí. Y yo
lo hago parte de mi vida diaria. Entonces, coloco la música, mis amores, y vamos a meditar un poquito. 10 minutos, ¿listo? Ustedes saben que las meditaciones que yo hago son muy cortitas. Vamos a tomar 3 respiraciones lentas y profundas. Y suavemente vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a llevar la atención hacia nuestro corazón, a la altura de nuestro corazón, en donde está nuestro chakra corazón. Acá donde está durito el esternón, allí vamos a llevar la atención. Y ahí está nuestro santo ser crístico, ese pedacito de Dios en nosotros. Y allí vamos a empezar a visualizar una llama de color violeta y de color rosa. ¿Listo? Y vamos a tomar 3 respiraciones lentas y profundas. En la medida que vamos respirando, vamos a ir permitiendo y dando la orden amorosamente que esa llama vaya creciendo y creciendo. ¿Listo? Y al expirar, vamos a expulsar todo lo negativo, pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Listo? Entonces, respiramos luz, paz, amor, tranquilidad. Y soltamos el aire suavemente, liberando todo lo negativo. Y una vez más, respiramos luz, paz, amor, tranquilidad. Y soltamos suavemente el aire, liberando todo lo negativo. Y una vez más, respiramos luz, paz, amor, tranquilidad. Y soltamos suavemente el aire, liberando todo lo negativo. Ahora vamos normalizando nuestra respiración. Y nuevamente vamos a llevar la atención hacia la altura de nuestro corazón, en el centro de nuestro pecho, con esas 2 llamas, violeta y rosa, que están allí entrelazadas y que cada vez se hacen más y más grandes. Y cada vez más y más grandes, hasta formar una burbuja que rodea todo mi campo, incluida mi aura, de fuego violeta y rosa. Estas 2 llamas van liberando todo mi campo de todo lo negativo. La vibración va cambiando, mis emociones, pensamientos y sentimientos se van aquietando. Recordemos que nuestros pensamientos nunca se detienen. Entonces, si en este momento llega algún pensamiento que quiere desconcentrarme de este momento sagrado, amorosamente lo dejo pasar, lo dejo ir. Ahora vamos a llevar la atención hacia la planta de nuestros pies. Allí hay unos vórtices muy importantes, unos chakras que me conectan todo el tiempo con la vibración de la Madre Tierra. Llevo mi atención amorosamente a la planta de mis pies y los activo
simplemente con llevar la atención allí, hacerme consciente de ellos. Puedo sentir que hay un intercambio constante entre la Madre Tierra y entre mi ser. Ahora voy a crear como unas raíces, pero vamos a colocarle color a esas raíces. Permitan que su alma se exprese en este momento y colóquenle color a esas raíces. Y permitan que esas raíces desciendan y atraviesen el suelo y vayan más y más profundo, anclándose en la Madre Tierra. Nos sentimos conectados a ella. Sentimos su maravillosa vibración, cómo nos sostiene. Y vamos a hacer una respiración profunda y al expirar entregamos todo a la Madre Tierra. Respiramos y al expirar entregamos todo a la Madre Tierra. Esto nos genera una sensación de confianza, de pertenencia. Estamos conectados con nuestra gran Madre, quien nos nutre y quien nos permite vivir acá en este plano material, terrenal. Enviamos un pensamiento de gratitud y de amor a nuestra Madre Tierra. Y ahora, por esas raíces, desde el centro corazón de la Madre Tierra se eleva un rayo de color rosa que sube rápidamente por esas raíces, ingresa por nuestros pies, sube por nuestras piernas, llega al tronco y va subiendo por toda nuestra columna vertebral hasta salir por la coronilla. Ahora vamos a imaginar, a crear un sol por encima de nuestra coronilla. Y este sol, que siempre está allí, conecta con la fuente Dios Padre Madre. Y al hacerme consciente de este sol, dulcemente comienza a emanar sus rayos que descienden por mi coronilla, ingresando a todo mi ser, generando una sensación de equilibrio proveniente de la fuente Dios Padre Madre, proveniente de la Madre Tierra, donde el ancla es mi corazón, esa chispa divina que me da vida y que me conecta a Dios. Tómense un momento para sentir cómo cada una de sus células se va equilibrando con estas dos energías de la fuente y de la Madre Tierra. Ahora vamos a tomar una respiración profunda. Todo nuestro cuerpo está más relajado. Y nos vamos a entregar a este momento sagrado. Vamos a invocar la ley del perdón. Es una ley. Y tenemos acceso a ella. Es un regalo divino que nos va a liberar.
Vamos a hacer una pequeña invocación desde nuestro santo ser crístico. Van a repetir mentalmente después de mí. En el nombre de mi magna y poderosa presencia de Dios, yo soy en mí, y de mi amado santo ser crístico, llamo al amado arcángel Samuel y a la arcangelina Caridad. Llamo al amado arcángel Samuel y a la amada arcangelina Caridad. Llamo al amado arcángel Samuel y a la amada arcangelina Caridad. Llamo al amado arcángel Zadkiel y al amado arcangelina Amatista. Llamo al amado arcángel Zadkiel y a la amada arcangelina Amatista. Llamo al amado arcángel Zadkiel y a la amada Santa Amatista. Podemos sentir la vibración al lado de nosotros. Y vamos a tomar nuevamente una respiración profunda. Y vamos a proyectar al frente de nosotros una playa. Una playa, la arena cálida, y vamos a sentirnos caminando en esa playa. Podemos observar nuestro vestido, podemos identificar el clima, si hace viento. Vamos a sentir la frescura que genera el mar, ese ir y venir de las olas. Y continuamos caminando hasta llegar a una roca. Hay una roca que nos está esperando, una roca inmensa, y de repente estamos sobre esa roca. Desde esa roca visualizamos el mar infinito. Ese mar representa nuestra vida. Esa roca es donde nosotros queremos estar. Ahora vamos a mirar nuestras manos, y en nuestras manos está ese papel donde escribimos aquella situación que nos genera dolor, que queremos perdonar, porque al escribirla quiere decir que mi alma me interpreta, me transmite que yo quiero perdonar, soltar, liberar esa situación, ya sea perdonarme a mí misma o perdonar a alguien en especial. Tomamos ese papel y vamos a hacer una figura. Puede ser un barco, una flor, algo en origami. Sale una figura de nuestras manos. Es algo especial para nosotros. Recordemos que somos los únicos dueños de nuestra vida y que somos los únicos que les damos significado a esa situación. Ahora, mirando a ese espeso y maravilloso mar, puede que las olas estén un poco más furiosas en este momento, que el mar me muestre su fuerza desde mi corazón y con la energía, con esa luz, con esas virtudes que me emanan los arcángeles que me están acompañando.
tomo esa figura y con toda la fuerza la lanzo al mar. Ahora, desde mi corazón, voy a reconocer mis emociones. Voy a reconocer cómo se siente mi campo al liberar esa situación de mi vida y sentir y ver que ese mar se lo lleva. Recordemos que ese mar representa todas las experiencias de mi vida y de mis otras vidas. Es infinito, no lo puedo contar. Esta situación se va para allá y hace parte de mi vida, hace parte de ese mar. Pero ahora no la cargo, fluye como el agua. Vamos a tomar una respiración profunda y vamos a sentirnos y a grabar este momento en nuestro ser. Y si es así que yo quiero estar, entonces voy a decir, sí, yo voy a perdonar. Sí, yo voy a perdonarme. Ahora vamos bajando de esa piedra. Vamos a ir caminando nuevamente por la arena, por esa playa. Y vamos a reconocer nuevamente nuestro vestido y vamos a reconocer cómo nos sentimos. Vamos a darnos un abrazo fuerte. Llevamos las manos a cada uno de nuestros lados. Y así como estamos, nos abrazamos, tomamos una respiración profunda y vamos a dar gracias, gracias, gracias. Y lentamente vamos abriendo nuestros ojos. Y bueno, me pueden contar en este momento cómo les fue y me pueden contar de pronto alguien, una que otra personita, si lo logró y qué quiere hacer con ese papel que está en físico allí. Lo pueden quemar si lo desean o lo pueden llevar al agua a que fluya. Recordemos que los elementos nos ayudan en estos procesos de liberación. Gracias, Laurita, por estar.
Gracias a ti, María José. Gracias, Asunati. Recordemos que esto es... lo ideal es que lo tomemos como hábito, mis amores. Lo ideal es eso. Si queremos alimentar nuestra alma, nutrir nuestra alma, lo hacemos de esta manera. Ahora bien, quiero finalizar nuevamente. Gracias, Laurita. Me siento renovada, dice, me he quitado un peso de encima, sí. Eso es lo que genera el soltar esas mochilas que realmente no nos sirven para nada. O sea, nos sirven para ser fuertes, para felicitarnos. Por eso finalizamos con ese abrazo. Y miren que ese abrazo no viene de nadie más, sino de nosotros. ¿Sí? O sea, yo no necesito que me abrace otra persona, yo me puedo abrazar y me puedo felicitar yo. Y eso va a alimentar mi autoestima, ¿sí? Porque el amor no viene de otras personas, o sea, primero viene de mí. Si yo, como vibro, atraigo. Si yo no me abrazo, si yo no me amo, si yo no me traigo. Es como si yo a los 39 años esté esperando que mi mamá me bañe, que mi mamá me peine, que mi mamá me diga, que mi mamá me... ¿Sí? No, viene de mí, o sea... Yo soy quien me paro, me baño, me arreglo y soy yo. Es lo mismo con las emociones y con todo en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, vamos a poner nuestras manitos juntitas. Gracias, Gulara. Vamos a poner nuestras manitos juntitas. Vamos a tomar una respiración profunda. Y... como les digo, esta es una de mis oraciones favoritas, y con el transcurrir de los años y pues más ahora que he venido afianzando me encanta mucho leer y me encanta mucho estudiar y me encanta prepararme y estudio metafísica y la aplico, y si puedo y me dan pie, pues comparto lo que sea. Entonces, pues bueno, resultó que esta oración es una oración que es de San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís es un maestro ascendido, y eso me vine a dar cuenta hace unos años. Es un maestro ascendido, es uno de los maestros guías que trabaja conmigo, trabaja con los psicólogos. Entonces, aún más me reconforta y vuelvo y digo que nada es casualidad. Entonces vamos a hacer nuevamente esta oración para finalizar, así como la utilizamos o la usamos para hacer apertura. Y vamos a sentir, a vibrar cada frase, cada palabra en nuestro ser. Y me cuentan luego por privado, si quieren, cómo se sintieron. ¿Listo? Porque ya ahorita pasamos del tiempo y pues bueno. Entonces, vamos a hacerla. Cierren sus ojos y van repitiendo mentalmente. ¿Listo? Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Maestro, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar. Ser comprendido, cuanto comprender. Ser amado, cuanto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Mis amores, muchísimas gracias. Desde mi ser, desde mi alma, les abrazo a cada uno de ustedes y doy gracias a todos los que estuvieron acá conectados, que estuvieron esta hora y media y hora y 40 casi ya.
Les doy gracias porque, pues bueno, finalmente se dio este tema maravilloso que lo tenía allí en el tintero y que yo sé que le va a servir a muchas personas. Por eso, si quieren, repliquen el video, está perfecto. Vuelvo y digo, si necesitan ayuda, busquen la ayuda, ¿sí? Damos gracias a nuestros maestros y guías, damos gracias a nuestros 7 arcángeles que siempre están con nosotros de la manito y que nada más es sino llamarlos para que nos ayuden y nos acompañen en este transitar. Doy gracias pues a todo lo que se hizo posible que estuviésemos acá. ¿Listo? Y pues nada más, mis amores, nos vemos, es Dios mediante, en 15 días, porque creo que en 8 días viene Martu. ¿Listo? Entonces el video va a quedar en YouTube, yo lo descargo, lo subo a la página de YouTube y pues nada más. Un abracito gigante, mis amores, los quiero un montón. Gracias, gracias, gracias con todo mi corazón. Gracias. Gracias, Cami, gracias a todos, de verdad los quiero muchísimo y gracias por estar.